días y, bueno, de entrada, pues agradeceros la invitación. Siempre es un placer volver a estar aquí y poder participar de vuestros proyectos, poder escucharos, poder luego escuchar a Cotelo y a Igor, que son unos referentes también para nosotros. Yo intentaré, tengo 45 minutos, tengo un poco más de tiempo, iba a decir consumir media hora y prometeros que luego tendremos un momento para comentar. Casi que, si fuera sincero, tendría que prometeros que casi seguro que voy a incumplir mi promesa, ¿no?, de dejar un rato, pero bueno, como también tenemos todo el día, entiendo que podemos seguir discutiendo de estas cosas. Voy a intentar ser bastante obediente con lo que me solicitaron que hiciera esta mañana, ¿no? Que veréis que era un encargo muy facilito, ¿no? Porque me dijeron, no, 5 preguntas, intenta responderlas en un rato, ¿no? Primero, ¿de qué estamos hablando? Y distingue participación y acción comunitaria. ¿Todo esto para qué? ¿Qué papel tienen los ayuntamientos? ¿Qué papel tiene o cuál debe ser el rol de los políticos en todo esto? ¿Y cómo promoverlo? O sea, nada, 5 preguntitas, ¿no? Muy sencillas de abordar. Pero aún así intentaré, ¿no?, como mínimo, ceñirme un poco a este esquema. Mi idea es la de qué estamos hablando y cuál es el sentido de ocuparnos de todo esto. En realidad era la pregunta también con la que empezaba Begoña, lo voy a juntar un poco. Luego intentaré también juntar las preguntas sobre el papel de los ayuntamientos y de los políticos. Y la última, pues como no tendré tiempo, seguramente la dejaremos. Quizá la podemos abordar mañana o en una pregunta o si tengo tiempo comentaré algo sobre cómo promoverlo, entendiéndolo más desde la perspectiva de la articulación, la colaboración entre Diputación, ámbito local, viendo esto cómo nos podemos ayudar a trabajar juntos promoviendo este tipo de iniciativas, ¿no? Intentaré hacer como el tiempo no permite grandes excursos, intentaré hacer una presentación lo más esquemática posible, pero no voy a renunciar, porque al final es lo que soy, a hacer un poco de académico y a citar alguna cosa. Incluso ahora veréis que empezaré con un par de citas, que luego pondré alguna más. Pero aún así, también me ha parecido entender en mi presentación, porque ya no me ha dado tiempo de ponerme los cascos, también he tenido alguna experiencia práctica y sigo, aunque sea desde la universidad, trabajando con casos concretos y, por lo tanto, también en algún momento puedo aterrizar en la práctica, ¿no? Os decía que quería empezar con en realidad 2 citas, ¿no?, para ayudar a abordar esta primera parte, ¿no?, de qué estamos hablando y por qué estamos haciendo esto, para qué, cuál es el sentido, ¿no? Y en realidad son 2 citas que yo creo que conectan muy bien con lo que ha estado comentando antes Begoña, ¿no? La primera es una cita de Michael Sandel, ¿no?, el autor de un libro que se ha traducido recientemente, El descontento democrático. Es un libro bastante teórico, bastante largo, pero que es un libro muy interesante. Y yo quería leer una frase, ¿no? Dice: no hay verdadero autogobierno, no hay verdadera democracia si las instituciones políticas no someten el poder económico al control democrático. Bueno, esto ya lo dejaremos aparte, pero es una primera condición. Pero luego sigue: tampoco la hay, es decir, tampoco hay democracia si los ciudadanos no se identifican lo bastante los unos con los otros como para considerarse partícipes de un proyecto común. Por lo tanto, una de las condiciones para que funcione la democracia, bueno, la primera es que la democracia controle la economía. Aquí tenemos camino por recorrer, dijéramos, ¿no? Pero la otra, que es quizá de lo que estamos hablando, es que si no hay unos ciudadanos
que se sienten vinculados, que se sienten que forman parte de un proyecto, que participan de alguna forma en la definición y el desarrollo de este proyecto, no hay democracia. Actualmente acaba Sandel reconociendo que tenemos importantes déficits en ambas cosas, ¿no? Y por lo tanto, quizá uno de los elementos de sentido de lo que estamos haciendo es recuperar esta comunidad que decía Begoña, o recuperar esta capacidad de sentirnos vinculados los unos con los otros, que formamos parte de un proyecto compartido, ¿no? La segunda cita es de alguien más próximo, seguro que muchos lo conoceréis, ¿no? de Daniel Innerarity, en su último libro, que yo creo que dice lo mismo, pero con una visión un poco más contundente, porque utiliza una expresión un poco más fuerte, ¿no? Dice lo siguiente, dice: si las democracias modernas se constituyeron como instituciones contra el soberano absoluto, la democracia moderna nace como respuesta al despotismo y a las formas medievales de gobernarnos. Dice, las democracias contemporáneas, ¿no?, solo pueden mejorar combatiendo al tirano individual. Esta idea de combatir al tirano individual, ¿no? Por lo tanto, necesitamos, ¿no?, que es quizá las dos caras de la misma moneda. Por un lado, construir un sentimiento de que formamos parte de algo compartido, ¿no?, una idea de formar parte de un proyecto común, y al mismo tiempo reducir, Begoña también se ha referido a este individualismo radical, ¿no?, pero la expresión de Daniel es combatir a los tiranos individuales en los que a veces nos hemos convertido y que son muy frecuentes a veces en el ámbito de la participación. Por eso es importante también delimitar qué entendemos por participación, ¿no? No es el espacio de exigencia de tiranos individuales, o no debería serlo, ¿no? No es el espacio en el que individuos preocupados por sus propios intereses reclaman a voces respuestas afirmativas a sus demandas, sino que tiene que ser un espacio en el que nos encontremos, nos relacionemos y construyamos conjuntamente con los demás. Y esto no siempre lo hemos hecho suficientemente bien, ¿no?, porque a menudo la participación se ha convertido en un espacio más de expresión o de trasladar demandas de tiranos individuales, quizá exagero un poco, ¿no?, pero utilizo esta expresión, que no en un espacio en el que construyamos comunidad o que construyamos proyecto colectivo. Por lo tanto, estas dos citas, subrayando estos dos elementos, la cara y la cruz, si queréis, de la misma idea, creo que sirven para entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de constituir, ¿no?, un grupo de personas vinculadas que intentan resolver sus problemas, ¿no?, y al mismo tiempo nos ayuda a entender el qué, ¿no?, que estamos hablando de espacios de encuentro, de espacios de diálogo, no espacios de reclamaciones, de quejas, de demandas particulares. A partir de aquí, quizá intentando concretarlo un poco más, ¿no?, intentando hacer una cosa que es comparar también en la delimitación de estos conceptos la parte de participación y de acción comunitaria, que de acción comunitaria luego por la tarde ya nos centraremos más en este tema, ¿no? Pero yo me imaginaba como dos esferas, ¿no?, con un punto de intersección, que es un espacio compartido por lo que llamamos en general participación ciudadana, y una parte que queda fuera de la intersección, que vendría a ser la característica un poco más particular, por un lado de la participación y por otro de la acción comunitaria, ¿no? En la parte de intersección, creo que el denominador común es que tanto la acción comunitaria como la participación ciudadana consiste en crear, en promover, en articular espacios de encuentro, espacios de relaciones, espacios en los que estamos con los otros.
Y esto vincula a las dos ideas, ¿no? Quizá una forma un poco esquemática de buscar la especificidad de cada uno de estos conceptos es que cuando hacemos aquello que le llamamos participación, o lo que yo entiendo, quizás sería mejor, lo que yo entiendo por participación, estamos en un espacio compartido y dialogamos, pensamos juntos, con el objetivo de contribuir a tomar decisiones, en este caso de política pública. O incluso más, ¿no? Con el objetivo, y este es un término clásico y algunos me lo habréis oído utilizar muchas veces, ¿no? De generar el aprendizaje que se deriva, ¿no? De esta conversación y que facilita que nuestras políticas públicas, aquello con lo que pretendemos resolver los problemas de nuestra comunidad, se vea dotado de inteligencia colectiva. El objetivo final de encontrarnos y hablar es que es la forma de enriquecer las decisiones, de hacerlas más sabias, dirían los clásicos, ¿no? De hacerlas más ricas, ¿no? Claro, es que el objetivo, por lo tanto, no es sustituir las decisiones, ¿no? Sino enriquecer el proceso de toma de decisiones utilizando no solo conocimiento experto, que es como a veces nos hemos centrado a la hora de tomar decisiones, sino entendiendo que también el diálogo entre diferentes perspectivas, diferentes miradas, diferentes formas de entender, esto genera también un enriquecimiento, una mejora de las decisiones que vamos a tomar. Si tenemos tiempo pondré algún ejemplo. En cambio, la especificidad de la acción comunitaria no es tanto que nos encontramos en un espacio para dialogar y para pensar juntos, sino que nos encontramos en un espacio para trabajar y construir juntos alguna cosa. Es decir, la acción comunitaria no tiene tanto el objetivo de generar, de influir en la adopción de decisiones inteligentes, como concretar ámbitos de acción que emergen desde la propia comunidad, ¿no? Y que aquí también el objetivo es hacernos más fuertes, ¿no? Quizá, si tuviera que resumirlo en dos palabras, ¿no? La participación nos hace más sabios, o hace más sabias las decisiones que acabaremos tomando. La acción comunitaria nos hace más fuertes porque una de las fragilidades de nuestra sociedad es que al estar tan atomizados, al estar tan solos, la soledad es un componente de fragilidad, ¿no? Es verdad que algunos, estando solos, son muy fuertes y muy poderosos, ¿no? Pero la mayoría, la desvinculación, ¿no? Este individualismo radical, este estar solos, este no tener vínculos ni comunidad, nos hace más débiles. Y por lo tanto, la acción comunitaria, aquel viejo lema, ¿no? La unión hace la fuerza, no sé si todavía se utilizan estas expresiones, ¿no? Pero al juntarnos y trabajar para resolver nuestros problemas, conseguimos ser más fuertes, ¿no? Y hoy también he traído una cita para ilustrar cada una de estas cosas, ¿no? Para hablar de la intersección, ¿no? de este espacio común. Ahora ha sido muy reconocido y ha tenido mucha difusión un sociólogo americano, Klinger, ¿no? que algunos conoceréis bien con su libro Palacios del Pueblo, y que nos habla precisamente de la importancia de dotarnos, y esta sería una de las misiones de los que estamos aquí, ¿no? De dotarnos de espacios, de encuentro, de relaciones, y lo cita literalmente, cito una frase, diciendo: la pieza que nos falta en el puzzle actual es la infraestructura social. Construir espacios donde puedan reunirse todo tipo de gentes es la mejor manera de reparar las fracturadas sociedades en las que vivimos actualmente.
Por lo tanto, esta idea es común. Cita también este mismo autor a un clásico americano, Dewey, diciendo: la democracia tiene que empezar en casa y su hogar es la comunidad de vecinos. Por lo tanto, en realidad, de lo que estamos hablando es de democracia. Y esto no es un hablar abstracto, porque la democracia es el instrumento con el que estamos o que necesitamos para gestionar nuestro presente y proyectar nuestro futuro, ¿no? Cuando hablamos de acción comunitaria, Xavier Godás, que quizá algunos también lo podáis conocer, decía explícitamente: la acción comunitaria organiza colectivos y para aquellos que no tienen la vida solucionada, que somos la mayoría, esto es un escudo de protección social en sociedades muy desiguales. Por eso decía que me parece que el sentido más esencial de la acción comunitaria es fortalecernos en un contexto en el cual cada vez estamos más aislados y somos más frágiles, ¿no? Y una cita para ilustrar esta idea de la inteligencia colectiva, de la parte más de participación, es de Benjamin Barber, y es una frase que a mí siempre me ha gustado, es un poco más abstracta, pero que me parece una frase muy interesante. Dice: el autor del lenguaje, el pensamiento, la filosofía, la ciencia y el arte, además de la ley, los pactos, los derechos individuales, la autoridad y la libertad, por lo tanto, hace una especie de lista de los grandes logros de la humanidad, ¿no? Dice: el autor de todo esto, aquí hay un sesgo de género, pero lo leo literalmente, dice: no es el hombre, son los hombres, ¿no? El paso del singular al plural, que es, yo creo, la esencia de la participación ciudadana, ¿no? Incluso la esencia del cambio, de una mirada más tecnocrática, hay un señor o una señora que es el que sabe lo que hay que hacer, a una, parece que se me está moviendo esto, a una situación en la que las respuestas a problemas complejos, las respuestas a situaciones de dificultad o de lo que sea, tienen más visos, ¿no? de tener capacidad, ¿no? de tener la inteligencia suficiente para abordar esta complejidad si lo hacemos en plural. Si lo hacemos de forma individual, siempre somos menos listos, ¿no? Bien, por lo tanto, esta era una forma de limitar, ¿no? O de dar sentido del porqué. Fijaos que en este delimitar, hago solo un apunte más en relación a participación ciudadana, fijaos que deja fuera otras posibles versiones de participación ciudadana, que es la queja unilateral, que no digo que no tenga que existir, ¿no? O las oficinas de reclamaciones, ¿no? O incluso deja fuera a aquellas formas de participación que también son importantes y necesitamos en determinados momentos, más vinculadas al voto, que no deja de ser una acción individual, a veces digo individual y solitaria, ¿no? Votamos y a ver quién gana, ¿no? Sino que se trata de formas de participación o de una forma de entender la participación muy vinculada a este espacio de encuentro, de diálogo. Yo me gusta decir que además tiene que ser mirándonos a la cara, que tiene que ser una forma de establecer relaciones, no solo de hablar con los demás. Bien, esto por lo que hace al primer punto. No voy tan mal. El segundo, el papel de los ayuntamientos y conectando el rol de los políticos en todo esto, ¿no? Bueno, yo en realidad vengo más mis primeras clases fueron gobierno local y yo siempre he venido del municipalismo, ¿no? Y efectivamente creo que el papel del municipio es fundamental, ¿no? en este espacio. Y hay una explicación muy intuitiva y muy rápida, ¿no? Porque es un espacio de proximidad que facilita crear lugares, dinámicas en las que encontrarnos con los demás. Cuando esto lo escalas, pues es más difícil, ¿no? Pero lo podemos precisar un poco más, ¿no? En Europa hay como dos grandes tradiciones de municipalismo, ¿no? La anglosajona y la francesa, de la que formamos parte, ¿no?
En la anglosajona, en sus orígenes, no voy a hacer más citas, ahora me venía a la mente, pero a la pregunta de por qué tenemos ayuntamientos, la respuesta era para mejorar la prestación de los servicios. Entonces, los ayuntamientos venían a ser, en el modelo anglosajón, como delegaciones del gobierno en el territorio a las que se les delegaba funciones, pues porque no tiene mucho sentido ni es eficiente hacerlo todo desde el mismo centro, ¿no? Por lo tanto, la razón, ¿no?, de la existencia de ayuntamientos era la eficiencia prestacional, ¿no? En el modelo francés, ¿no?, y quizá podemos recordar a Alexis de Tocqueville, ¿no?, a la pregunta de ¿para qué sirve un ayuntamiento?, la respuesta no era para mejorar la prestación de los servicios, era para mejorar la democracia. Porque los ayuntamientos representaban de entrada una dispersión del poder, ¿no?, lo cual siempre va en contra de aquella acumulación que sobre todo a los liberales de aquella época les daba miedo, ¿no? Es un espacio de formación política para los líderes, que también citaba Begoña, ¿no? Pero sobre todo, porque es el único lugar, no solo donde podemos generar estos espacios de encuentro, sino donde, de alguna forma, el ejercicio de la política se pone a disposición real de unos ciudadanos o de una ciudadanía que es capaz de entender de qué están hablando, que incluso conoce a las personas que le representan, que se siente directamente interpelado por los asuntos que se discuten, ¿no? Por lo tanto, el ámbito local es aquel en el cual la democracia tiene más sentido, la política democrática, porque es el único lugar donde en realidad se hace inteligible para la ciudadanía, ¿no? En otros niveles esto no sucede, ¿no? Por lo tanto, fijaos que esto se vincula también, habéis hablado de ello en la presentación, ¿no?, a la dimensión de los municipios, ¿no? A medida que se fue delegando más servicios, más prestaciones a los ayuntamientos en el modelo anglosajón, fueron aumentando de tamaño. Porque en realidad lo que se buscaba no era democracia, sino economías de escala. Y si yo tengo que recoger las basuras, pues mejor 200.000 habitantes que no 3.000, porque ¿qué hago con un camión para 3.000? ¿No? Aunque sea dicho de una forma un tanto banal, ¿no? Y en cambio, el municipalismo francés del que venimos se caracteriza por pequeños municipios. Municipios como los que tenéis en el País Vasco o como los que tenemos también en el resto de España. En España, en general, creo que aproximadamente 3/4 partes de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes. Por lo tanto, esta es la realidad, ¿no? Y aquí a veces ha habido un debate, ¿no?, si con este pequeño municipalismo, ¿qué sentido tiene estar aquí discutiendo en un palacio, ¿no? Que si somos pequeños municipios que no podemos hacer nada o casi nada, ¿no? Bueno, yo le daría la vuelta a esta sensación, ¿no?, y especialmente cuando hablamos de democracia o de participación, ¿no? Yo tengo una tesis que hace tiempo que intento ir difundiendo, que es que es verdad que los pequeños municipios tienen poco músculo, pero tienen mucho cerebro, ¿no? El pequeño municipalismo seguramente no es el mejor espacio para articular pues los grandes servicios públicos, pero que sí que es el lugar adecuado para pensar, ¿no? Primero porque hay un conocimiento de la realidad de proximidad y luego porque establecer estas conversaciones, este trabajar juntos, estos vínculos, es mucho más sencillo, ¿no? Por lo tanto, en momentos como los actuales, donde tenemos problemas que no sabemos exactamente cómo abordar, que no hay unos protocolos ya definidos,
o que aquello que estamos habituados a hacer fracasa a la hora de hacerlo, el pequeño municipio, yo digo el municipalismo en general, pero incluso el pequeño municipio, está muy capacitado para la innovación, por ejemplo. Está muy capacitado para proponer líneas de trabajo, acciones nuevas. ¿Por qué? Pues porque es el lugar en el que, desde la proximidad, desde el conocimiento, desde las relaciones, se puede producir esta innovación. Si yo soy una gran maquinaria prestacional, que es lo que son los municipios de carácter más anglosajón, soy una gran maquinaria prestacional, pero estoy tan musculado, ahora quizá caiga en un tópico, ¿no? Pero paso tantas horas en el gimnasio que al final no pienso nada, ¿no? Porque soy todo músculo, ¿no? Y a las grandes administraciones, a las grandes organizaciones, les resulta más fácil actuar que pensar. Y hoy necesitamos pensar, y los ayuntamientos sois el lugar adecuado para hacerlo. Y sobre todo hay que pensar con los demás. Pensar a solas siempre es, ¿no? Cuando yo pienso cómo mejorar mis clases, cómo tratar a unos alumnos que ya me desconciertan absolutamente, ¿no? Si lo hago solo o lo hago con mi compañero de mesa de toda la vida, no se me ocurre gran cosa, ¿no? Seguramente para que se me ocurra algo tengo que pensar con gente de fuera de las aulas o fuera incluso de la universidad o lo que sea, ¿no? Bien, los ayuntamientos tenéis que pensar juntos, ahí tenéis que pensar sobre los retos que estamos teniendo que hacer frente, y es el lugar adecuado para hacerlo. Por lo tanto, el municipalismo me parece clave, ¿no? Os comentaba ayer un caso en el que hemos estado trabajando los últimos 2 años, ¿no? De un ayuntamiento mediano que nos decía: tenemos un problema de racismo inmobiliario. Es un problema que pasa en muchas otras pueblos, ciudades, en España, en Europa en general, ¿no? Pero que fijaos que en realidad sí que hay leyes que lo prohíben, ¿no? Pero ¿hay alguna política sobre esto? ¿Hay algún experto en la sala que me pueda decir cómo se aborda este problema? Fijaos que entonces la estrategia o la dinámica que desplegó el ayuntamiento es decir, como no sé cómo abordar este problema, voy a sentarme con gente a pensar cómo lo hago. ¿Encontró una solución mágica? Seguro que no, pero esta dinámica de capacidad desde la proximidad de articular un espacio en el que se encontraban los APIs, los propietarios, las personas que sufrían la discriminación inmobiliaria, algunas entidades sociales, técnicos municipales de diferentes áreas, lo que sea, pues era un espacio donde se ponían a pensar juntos. Esto es incapaz de hacerlo la Generalitat de Cataluña. No por hacerle una crítica a la Generalitat de Cataluña o algo, sino por un término de escala. Les es muy complicado. Y por lo tanto, gobiernos supralocales pueden ofrecer una educación para todos igual y con ciertas garantías. Pero cuando hablamos, por ejemplo, en el ámbito local, no sé si aquí se utiliza esta terminología, de educación 360, ¿no? Por poner otro ejemplo, utilizáis esta terminología aquí, ¿no? Es decir, bueno, es que tenemos que articular también lo que pasa fuera del aula, porque en realidad la equidad educativa tiene mucho que ver no solo con la formación reglada, sino que tiene que ver con lo que hacen en las colonias, en clases de inglés, en deportes, en violín, en viajes, en colonias. Todo esto solo lo puede articular el municipio, solo lo puede articular desde el ámbito local. Y para articular esto tengo que convocar y hablar con las empresas que enseñan inglés, con las entidades que organizan actividades extraescolares o con lo que sea, y ver un poco cómo articulamos todo esto, ¿no? Bien, por lo tanto, esta idea del cerebro, ¿no? Y
Y los políticos sí tienen que jugar un papel en todo esto, ¿no? Yo creo que de entrada hay un elemento que los hace claves, ¿no? Ha habido una cierta tendencia a pensar, ya que hablamos de participación de los ciudadanos, saquemos un poco de la ecuación a los políticos, ¿no? Que no nos molesten, ¿no? Porque en realidad luego parece como si interfieren o como si controlan o como si teledirigen o lo que sea, ¿no? Bueno, es verdad que puede darse casos en los que suceda esto, pero también es verdad que al final de lo que estamos hablando es de incidir en algo que es la esencia de lo que tiene que hacer el político, que es la toma de decisiones. O sea, participamos para tomar una decisión sobre qué hacemos o qué no hacemos en relación con el racismo inmobiliario. O participamos para incidir en la decisión sobre qué modelo de ciudad diseñamos a través de nuestro plan urbanístico, ¿no? Por lo tanto, el objeto, ¿no?, de la participación son decisiones que son la esencia del trabajo y de la responsabilidad de los políticos, ¿no? Los políticos no es que sean gente que pase por allí y de repente diga, pues voy a tomar una decisión sobre el modelo de ciudad o sobre qué hago con el racismo inmobiliario, ¿no? Sino que son electos que han sido escogidos para tomar estas decisiones, que a menudo preferirían no tomarlas, muy a menudo, no sé, preferirían cedérsela a alguien porque no siempre son sencillas, ¿no? Por lo tanto, sacar de la ecuación a los políticos me parece que no tiene mucho sentido cuando lo que estamos haciendo incide sobre lo que es la actividad central de la política, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, yo creo que hay elementos de contexto, ¿no? No sé si esto es orteguiano o no, yo no soy filósofo y no lo conozco tanto, ¿no? Pero yo en mis circunstancias del que hablaba, ¿no? Bueno, pueden contribuir a constituir un entorno en el que se favorezcan estos encuentros, que es el denominador común de la participación y de la acción comunitaria en las relaciones, ¿no? Y esto significa desde lo que decía Klinsberg de favorecer infraestructuras que permitan, que promueven, que dinamicen, que estructuren estos espacios de encuentro, pero también, por ejemplo, yo creo que, aunque parezca otra cosa, políticas de desegregación, ¿no? Nuestras sociedades cada vez son más segregadas. Y, por ejemplo, hablo desde Cataluña, no sé si aquí, pero cada vez es más frecuente que las escuelas no sean un espacio de encuentro de diferentes perfiles de niños y niñas, ¿no? Cada vez es menos frecuente que los barrios sean espacios de encuentro de perfiles concretos. Aquella idea de que necesitamos construir vínculos, en realidad las políticas urbanísticas, las políticas sociales, las políticas educativas, las políticas de vivienda, lo que hacen es separarnos y aislarnos a los unos de los otros. Por lo tanto, incidir, ¿no?, en este ámbito, porque al final lo que necesitamos es gente que sea capaz de encontrarse y relacionarse. Si las separamos ya en las escuelas, las separamos en los canales de atención sanitaria, los separamos en todas partes, pues luego se hace más difícil el espacio de encuentro. Y no deja de ser una actividad formativa también, la que deben promover las instituciones públicas. Fijaos que este es uno de los grandes debates también que plantea Sandel, que he citado al principio. Los responsables públicos en las democracias liberales, ¿no?, han tenido un dilema, ¿no?, lo que se llama el liberalismo republicano, que es el liberalismo virtuoso, decía, es responsabilidad de los poderes públicos formar ciudadanos virtuosos. Formar ciudadanos que se sientan parte de, que sean responsables de, que establezcan estos vínculos de confianza entre ellos, ¿no? Y
la democracia liberal de origen republicano puso mucho el énfasis en la formación, ¿no? En una idea que luego ha caído no solo en desuso, sino que ha sido desprestigiada, ¿no? Y es que la política deforma o conforme un poco la personalidad de los ciudadanos, ¿no? O que los constituya como ciudadanos. Esta idea vino sustituida por una idea de un liberalismo más economicista, un liberalismo más neoliberal, si queréis utilizar este término, que venía a decir los poderes públicos, incluso a nivel local, no tienen que preocuparse por formar ciudadanos, por moldearlos democráticamente, ¿no? Sino que lo único que tienen que hacer es crear las condiciones para que estos puedan tomar las elecciones que les apetezca de forma libre. Tanto poner en el pedestal esta especie de neutralidad ética y, en cambio, un espacio de capacidad de elección, ¿no? Bueno, es verdad, pero también es verdad que por el camino nos hemos quedado o hemos acabado disponiendo de unas democracias sin demócratas, ¿no? O sin ciudadanos demócratas. Y aquí también hay una responsabilidad, yo creo, de los propios liderazgos políticos, ¿no? Y finalmente, acabo con una última idea en relación al tema de los políticos, para diferenciar un poco los procesos de participación y lo que llamamos acción comunitaria, aunque en este tema luego hablará gente que tiene mucho más criterio que yo, ¿no? Pero yo tengo la sensación que en un proceso de participación, entendido como este diálogo, aparte de promoverlo, de crear las condiciones, el responsable político tiene que comprometerse a escuchar, tomar en consideración y responder con una acción concreta, que no siempre va a ser sí para todos, ¿no? Porque esto es imposible, ¿no? Pero el compromiso es escucha activa del diálogo, del espacio público que se pueda generar, tomar en consideración y luego responder, pues esto lo vamos a hacer, esto no lo vamos a hacer, y por lo tanto está más vinculado a la capacidad de incidencia. En cambio, en los procesos de acción comunitaria, quizá el compromiso, ¿no?, que debe tener el rol político o el liderazgo, a veces es un compromiso, en primer lugar, de soporte a la iniciativa. Lo digo porque cuando pensamos juntos, al final estamos hablando. Y esto, bueno, pues necesitará dinamizar, pero todos tenemos nuestros propios conocimientos y podemos hablar si nos ayudan en el espacio, en las dinámicas, en lo que sea, ¿no? Pero cuando construimos juntos, a veces necesitamos un poco más de apoyo, porque construir es un poco más complicado. Tenemos que construir respuestas, a veces esto requiere hablar de presupuestos, esto requiere hablar de mecanismos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay un compromiso de soporte que luego se tiene que derivar cuando las personas que forman el proyecto de acción comunitaria han construido algo, en dejar hacer, ¿no? Así como en el caso de la participación, el compromiso es, ¿no?, te voy a decir lo que voy a hacer yo, en este caso tiene que haber un compromiso de dejar hacer, ¿no? A veces, si está muy tutelado desde la propia administración, tutelado no lo digo en un sentido peyorativo ahora, que está muy enmarcado dentro del ámbito institucional, se habla de, como mínimo, que se experimente con los resultados de la acción comunitaria, ¿no? Y si es un proyecto mucho más comunitario, sin tantos lazos con la institución, pues apoyarlo y dejarlo que se desarrolle sin más consideraciones, ¿no? Yo creo que esto también es una diferencia, porque al final la acción comunitaria es haremos cosas nosotros juntos, ¿no? En cambio, la participación es nosotros hablaremos, incidiremos en, ¿no?, que no es exactamente lo mismo. Bueno, me quedan 2 minutos, me dice. Bueno,
Dejadme que apunte la última pregunta, ¿no? Y si queda algún tiempo, que era más cómo promovemos desde la articulación, ¿no?, de los niveles gubernamentales esto. Esta es una pregunta muy difícil de hacer y más en este foro, ¿no? Porque, claro, es deciros cómo tenéis que trabajar, cómo tenéis que colaborar, ¿no?, que decías tú al principio, ayuntamientos, diputación, pero es verdad que es muy importante esta articulación, esta colaboración, ¿no? Yo de entrada os voy a decir que cuando estaba en la Dirección General de Participación en la Generalitat, también hicimos esto, ¿no? Nosotros éramos una administración que quería promover la participación ciudadana con la colaboración con los ayuntamientos, ¿no? Entonces les diría, sobre todo, no hagáis lo que hice yo cuando estaba haciendo esto, ¿no? Que generó unos resultados desastrosos, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Y generó hago una caricatura, ¿no? Pero fue muy desastroso porque con muy buena voluntad y pensando, ¿no?, a veces que la voluntad política se manifiesta en presupuestos, se puso mucho dinero en dar soporte a centenares de proyectos de participación ciudadana. Oye, un desastre. Porque al final nadie sabía muy bien qué era participación ciudadana, nadie sabía muy bien por qué lo hacía, nadie sabía muy bien cómo hacerlo, pero todo el mundo sabía que había dinero para hacer algo, ¿no? Entonces, claro, como había dinero, pues la gente pedía cosas, ¿no? Se llegaban a financiar proyectos de alquiler de camellos para la cabalgata, esto es literalmente cierto, ¿no?, para la cabalgata de Reyes, que dice, oiga, pero lo de los alquiler de camellos, pues si se llena de gente, ¿no? Claro, esto es que no nos habíamos entendido bien, ¿no? Por lo tanto, yo diría, no hagáis esto, ¿no? No sé. Hay que ser muy cuidadoso con la participación, creo yo, ¿no? Y oí a alguien alguna vez que decía, centenares de procesos, no, haced pocos, pero hacerlos bien, ¿no? Bien trabajados, bien estructurados, con buenos resultados, ¿no? Porque al final tienen que ser percibidos como algo que me ayuda, no como una carga. No es la obligación, también sé quién lo decía antes, ¿no? No es que lo hagamos porque me lo dicen los fondos Next Generation, porque hay una norma que me obliga a hacerlo. Tengo que saber lo que estoy haciendo, querer hacerlo y mimarlo un poco, ¿no? Y por lo tanto, no sé cuál debe ser exactamente la estrategia, pero yo evitaría lo que a veces se ha llamado la lluvia de millones, ¿no? Que tampoco, no sé si ahora es momento, ¿no?, de lluvia de millones, pero en aquella época, yo estoy hablando del 2004, 2005, 2006, todavía había una cierta lluvia de millones, no habíamos llegado a la crisis del 2007-2008, ¿no? Y fijaros que, curiosamente, cuando llegó la crisis, desapareció la lluvia de millones y nadie protestó. Esto es ya el fracaso más absoluto, ¿no?, de lo que habíamos hecho. Porque quería decir que, en realidad, bueno, pedían los millones o pedían el dinero pues porque estaba allí, pero que en realidad no sentían que lo necesitaban para nada, porque cuando desapareció las subvenciones o las ayudas, pues se quedaron tan tranquilos, digamos, porque tampoco pasaba nada, ¿no? En cambio, sí que diré que había otra estrategia que yo creo que nos salió un poco mejor, que era cómo horizontalmente, dentro de la propia Generalitat, intentábamos que los de educación, los de medio ambiente, los de no sé qué hicieran participación. Y yo creo que aquí andamos un poco más listos, ¿no? Y, por ejemplo, dijimos, no vamos a obligar a nadie a hacer participación, ¿no? Tienes que estar convencido, y se trabajaba mucho con
estas relaciones horizontales. Antes de empezar a trabajar con otro departamento para hacer participación, vamos a asegurarnos de que está bien planteado, de que va a generar buenos resultados, de que lo van a percibir como una ayuda. Bueno, me han dicho que ya acabe. Lo dejo aquí, lo podemos seguir. Y no sé si he conseguido, pero como mínimo quería repasar estas preguntas, ¿no? El sentido, el de qué estamos hablando, el papel del ayuntamiento, alguna pincelada sobre el papel de los políticos y no nos toméis nunca como ejemplo. Ya está, ¿vale? Gracias.